Dice, creo que estuvieron. ¿Qué unidad era o sobre qué era lo que estaban trabajando? ¿Qué reino? ¿Se acuerdan? La unidad 10, bien. ¿Y qué tema era la unidad 10? O sea, como título general, Las bacterias. las bacterias, perfecto. El reino monera y que a su vez teníamos dos dominios, el dominio bacteria y el dominio arcae. ¿Son más o menos, recuerdan? ¿Están más o menos sintonizadas? Sí, creo que son todas chicas, sí. Bien, yo ahora les voy a presentar porque en la clase presencial con la profe dice, trabajaron ustedes todo lo que eran las características generales, la parte histórica, la formación. ¿Sí se acuerdan de eso, de las bacterias, del reino monera en general? ¿Verdad? Sí, sí, bien, perfecto. ¿Me pueden decir si están viendo la presentación? Así me pueden seguir y... Perfecto. Ustedes vieron las características generales. Esto es de la clase que tuvieron con la profe Gise, pero tenía que hacerles una aclaración. Ahí está, que justo ingresó otra compañera. Hasta acá esto lo vieron, ¿sí? Todos vieron esto, que era lo del tamaño celular, el diámetro, el volumen. Y lo próximo, esto es solo para odonto, ¿sí? Era solamente para las chicas de odonto, técnico, no, no entra en sus contenidos, así que por eso hago esta aclaración acá. Ustedes saben que tenemos seres vivos que van a tener afinidad hacia el oxígeno o no. Nosotros, por ejemplo, tenemos afinidad hacia el oxígeno, es decir, utilizamos el oxígeno para nuestra vida, y si estamos en un ambiente sin oxígeno, nos moriríamos. No somos capaces de vivir en un ambiente sin oxígeno. Entonces, a esos seres vivos que necesitan el oxígeno, se los van a llamar aerobias. En este caso, aerobias, porque estamos hablando de las bacterias en general, ¿sí? Y cuando no utilizan el oxígeno, ¿cómo las llamamos? ¿Recuerdan? Si quieren escribir en el chat o hablar, yo tengo las dos cosas activadas para ver. ¿Sí? Cuando no usábamos el oxígeno, ¿se acuerdan? Perfecto. ¿Sí? Sería entonces aerobias cuando usamos el oxígeno, cuando no usamos el oxígeno para vivir, ¿sí? Esa sería la consigna, cuando no se utiliza el oxígeno para vivir, son organismos anaeróbicos. Y cuando eh, utilizan el oxígeno, ¿sí? Cuando utilizan el oxígeno, pero pueden vivir en ambientes donde no hay oxígenos, se los denomina facultativos. O viceversa, no utilizan el oxígeno y están presentes en ambientes con oxígenos, los vamos a llamar facultativos. Sí, es como un intermedio, no les afecta ninguno de los dos. En cambio, las aeróbicas sí o sí necesitan el oxígeno y sí o sí tienen que estar en presencia de oxígeno. Las anaerobias no utilizan el oxígeno y no pueden estar en presencia de oxígeno. En cambio, las que son como un intermedio, las vamos a llamar facultativas. Pueden llegar a leer aerobias facultativas, que significa que van a ser individuos que utilizan el oxígeno, pero si no están en presencia de oxígeno, no les pasa nada. Y anaerobias facultativos van a ser aquellos que no utilizan el oxígeno, pero pueden vivir en presencia de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Esta aclaración? Sí, profe. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante esto? Porque las bacterias, como sabemos, tienen una gran diversidad de hábitat, pueden vivir en muchos lugares. Entonces, las bacterias que son anaerobias, ¿sí? No se van a poder
reproducir ni crecer en una herida expuesta. ¿Sí? En el interior del organismo sí van a poder crecer, pero si yo, por ejemplo, me corto el dedo, ¿sí? En esa superficie no van a poder nacer o sobrevivir las bacterias anaeróbicas. Eso es por eso es importante saber si son anaerobias o facultativas o aeróbicas. Eso sería lo esencial o por qué a nosotros nos interesan tantos. Por ejemplo, hay otras bacterias, estas mismas anaerobias, no van a poder crecer en las heridas, pero quizás pueden crecer en reservas al vacío. ¿Sí? O cuando nosotros hacemos conservas en casa, al sacarle el oxígeno, cierto grupo de bacterias van a morir, todas las aeróbicas, pero algunas otras que son anaeróbicas pueden sobrevivir y pueden vivir en ese interior. Entonces luego, cuando después nosotros nos alimentamos de esos alimentos, podemos generarnos alguna enfermedad, porque existen algunas bacterias que viven en lugares sin oxígeno. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? ¿O necesitan que les vuelva a explicar o algo? ¿Seguimos? Sí, profe, se ¿Sí? entendió. Bien, perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente unidad, con la siguiente parte de la unidad. Voy a dejar de compartir y les comparto el otro video. Para los que entraron un poquito más tarde, lo que acabo de explicar de la afinidad del oxígeno corresponde solamente a odontología, no corresponde a técnicos. Hago esa aclaración por las dudas porque después los técnicos no lo van a ver en sus apuntes y entonces les va a llamar la atención. Esperen un segundo que no me reconoce para presentárselas. Ahora sí. Me avisan ahí cuando ya la tengan presentada, por favor, cuando la vean de forma correcta. ¿Ahí se ve ya? Perfecto. Gracias, Rocío. Bien, lo que continúa de esta unidad, ya después si les quedó algo de duda o quieren que repasemos algo de lo que vieron con la profe Gise o lo que veamos ahora, vamos a tener a las 10 de la mañana, van a estar todos, entonces ahí podemos hacer una consulta de todo lo que necesiten trabajar o preguntar. Por eso ahora no les he preguntado si tienen dudas para poder continuar un poco con esta información y ya en la otra hora, ya ahí sí hacemos consultas, dudas y trabajamos. A medida que les vaya explicando, si surge alguna duda, me paran y me preguntan, ¿sí? No tengo problema de explicar varias veces las cosas o de distintas maneras. Entonces, si hay dudas ahora que aparezcan, me paran, o si alguien tiene alguna duda muy puntual o alguna duda puntual que necesite resolver antes de continuar, me la puede preguntar ahora. ¿No? ¿O sí? Necesito alguna de las dos respuestas para saber que estamos en comunicación, digamos. La pregunta sería, ¿tienen dudas? No. Bien. Perfecto, gracias. Entonces, lo que vamos a continuar ahora, lo que ustedes vieron en la clase anterior, fue la organización general de las bacterias, la estructura externa, por así decirlo.
cómo se veían, cómo se agrupaban en cocos, en bacilos, la historia de las bacterias, lo que vamos a hacer ahora es incorporar o meternos dentro de las células de las bacterias. En el reino Monera vamos a tener, como decíamos, las bacterias y las arqueas. Las bacterias también las pueden encontrar con el nombre eubacterias o arqueobacterias, o el reino Monera, o en general se dice bacterias al todo el conjunto. ¿Se acuerdan qué tipo de células tienen los organismos presentes en el reino Monera? Si era eucariota o procariota la célula. Eucariota era aquella que tenía núcleo, que tenía el ADN en el interior del núcleo y tenía muchas organelas. Bien, bien Ariana, sí, serían procariotas las células del reino Monera. Todas, tanto las del dominio eubacterias y arqueobacterias, van a ser procariotas. ¿Se acuerdan algunas estructuras o partes de las células procariotas que tenían? Voy a preguntar puntual. ¿Se acuerdan si tenían membrana celular las procariotas? Bien, membrana plasmática, membrana celular, ¿qué más? ¿Se acuerdan otra estructura? ¿Pared celular tenían? Bien. ADN o material genético. Sí, sí, son seres vivos. ¿Tienen material genético o ADN? Vamos a ir avanzando entonces. Las células procariotas van a tener también citoplasma, material genético, va a tener ribosomas, no va a tener, a diferencia que las eucariotas, cloroplasto, mitocondria, aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos lisos, rugosos, núcleos, todas esas estructuras no las va a tener las células procariotas, pero sí tenían las tres partes básicas, que es material genético, citoplasma, membrana plasmática y además pared celular y ribosomas. Entonces, la organización celular va a estar formada o la vamos a dividir en tres grandes bloques. Ahí están viendo el PowerPoint como un esquema. Sí, perfecto. Entonces, la organización celular nosotros la vamos a dividir en tres grandes bloques. Citoplasma o protoplasma, es decir, lo que se encuentra en el interior, la envoltura, la que protege ese interior, por así decirlo, y apéndices externos serían estructuras que se encuentran en el exterior que participan, que son parte de esta célula y que les da y que tienen distintas funciones. Entonces, citoplasma o protoplasma, cuando nos referimos a esto, vamos a observar o vamos a estudiar el ADN, que es el material genético, vamos a trabajar los ribosomas y las inclusiones. ¿Sí? A eso, dentro de las células procariotas, en su citoplasma vamos a encontrar esas estructuras. Con respecto a la envoltura, vamos a hablar de la membrana plasmática, de la pared celular y de las cápsulas, que son las estructuras que forman algunas bacterias. Y por último, los apéndices externos, vamos a trabajar con flagelos, fimbrias y pili. Ustedes deben haber trabajado flagelos y fimbrias cuando vieron
célula eucariota, el pili creo que no lo han trabajado todavía. Entonces ahora vamos a ir parte por parte. ¿Se entendió cuál es la lógica que vamos a trabajar para ir desglosando todo? ¿Sí? ¿No? Necesito que por lo menos alguien me diga sí o no para saber si no se me ha ido conexión o si estamos, si me están escuchando, digamos, por las dudas que yo haya perdido la conexión. Sí, profe. Sí, perfecto, gracias, Alma. Bien, entonces vamos a iniciar con lo que encontramos en el citoplasma, puntualmente el material genético. ¿Sí? El material genético o lo llamamos ADN generalmente. En las bacterias vamos a tener en el reino Monera, tanto bacterias como arqueas, vamos a tener un ADN cromosómico, es decir, un ADN circular de doble cadena que va a estar unido débilmente a través de proteínas no histónicas. En la eucariota teníamos proteínas histónicas y va a estar ubicado en el nucleoide. Nucleoide es como una zona que es el centro de la célula donde se va a encontrar este cromosoma. Pero no hay membrana nuclear, por lo tanto no hay núcleo. Sí, ese ADN cromosómico lo van a tener todas las bacterias, que sería eso como que está como bordó. Y después, como material extra, van a tener ADN extracromosómico, algunas bacterias, que en este caso serían estos circulitos verdes, que va a ser ADN circular y va a funcionar como plásmidos. Creo que ustedes ya vieron lo que eran los plásmidos, que son segmentos de ADN circulares que se pueden transferir hacia otras bacterias o hacia otros seres vivos. Entonces, todos tienen su ADN cromosómico, que es propio de la bacteria, y después tienen ADN extracromosómico, es decir, que está fuera de los cromosomas, y van a tener otro formato, van a ser circulares y van a recibir el nombre de plásmido. Hay diferencias en el material genético entre los dominios bacterias y arqueas, como por ejemplo el funcionamiento genético del material genético, por ejemplo la ARN polimerasa, y los procesos de síntesis de proteínas. Si ustedes recuerdan, teníamos que el ADN se sintetizaba, se duplicaba, después se transcribía a ARN y ese ARN se traducía a proteínas. Para pasar de ARN a proteína necesitábamos una máquina que leyera los codones y los anticodones para iniciar la traducción y la formación de la proteína. Y cada o grande grupo tenía una secuencia de aminoácidos que indicaba que desde ahí se iniciaba la proteína. Entonces, este iniciador va a variar en bacterias como en arqueas. En este conjunto de aminoácidos iniciales, en arqueas va a ser la metionina y en bacteria va a ser la formilmetionina. ¿Sí? Son diferencias muy pequeñas o muy puntuales que hay entre las bacterias y arqueas, porque la diferencia de estas dos ha sido por estudios genéticos o estudios cromosómicos. Entonces van a ver que en general comparten la mayoría de las características y después tienen cositas muy puntuales en las que se diferencian. ¿Se entendió el material genético? ¿Necesitan que vuelva a explicar algo? ¿Sigo? Sí, Sí, profe. perfecto. Bien, si no, por favor, me paran. Bien, Alman, ¿necesitabas decir algo? No, que, o sea, que entendí. Ah, bien, Perdón. perfecto. No, no hay problema. Tenemos los ribosomas, ¿sí? Van a ser estructuras que se van a encontrar en el citoplasma, tanto de células procariotas como eucariotas, y si son de eucariotas van a tener una estructura o un tamaño, y si son de procariotas van a tener un tamaño un poco menor. Entonces,
tenemos la estructura completa del ribosoma, que la denominamos 70S, y a su vez va a haber una subunidad mayor, 50S, y una subunidad menor, 30S. Cada una de las cuales va a tener información puntual, cierta cantidad de proteínas. Por ejemplo, la subunidad mayor va a generar 34 proteínas aproximadamente, la subunidad menor 21 proteínas está formada, y a su vez también tenemos ARN ribosomal. La estructura en general, el tamaño en general es la misma, tanto en arqueas como bacterias, pero lo que van a diferenciarlas son las secuencias de las bases nitrogenadas en la fracción 16S del ARN ribosomal, ¿sí? Acá es donde se van a encontrar la mayor diferencias o variabilidad entre arqueas y bacterias, y a su vez las bacterias van a ser sensibles a la toxina diftérica, y en arqueas no van a ser sensibles a o hacia esa toxina va a tener una gran variabilidad. Algunas van a estar muy afectadas, otras poco afectadas y otras totalmente sin efecto. Si no van a estar afectadas hacia esa toxina. Sí. ¿Se entendió? ¿Fui clara? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿No? Considero que me están escuchando, o sea, que no se ha cortado la comunicación, así que continúo, porque considero también que si tendrían alguna duda, me pararían o me preguntarían. Así que bueno, continuamos entonces. Las otras estructuras que habíamos dicho que estaban dentro del grupo de citoplasma, era el ADN, ribosomas y las inclusiones, entonces van a ser las inclusiones. Las inclusiones van a ser gránulos. Mayra, ¿querías decir algo? Perdón, profe, que se me Sí. cortó el internet y por eso me salí. Ah, bien, no hay problema. ¿Llegaste a ver lo anterior? ¿Necesitas que te explique, que repita algo? No, todo bien, por ahora. Bueno, cualquier cosa me consultas. Entonces, las inclusiones van a ser gránulos que van a ocupar, que se encuentran en el interior de la célula, por eso son inclusiones, porque van a estar incluidas en la célula, y en algunos casos pueden ocupar muchas superficie o una gran parte de la superficie de la célula. ¿Qué puede tener estos orgánulos? Va a depender del tipo de organismo, pero pueden tener sustancias de reservas como glucógeno, azufre, polifosfatos. ¿Sí? Son reservas que la célula produce y que almacena para luego, favorables, los puedes llegar a utilizar. Como por ejemplo, en las plantas se almacena en la semilla de almidón, y esa reserva le permite a la semilla poder germinar hasta que formen las hojas y realizar fotosíntesis. Entonces, una de las cosas que puede tener estas inclusiones, pues estructuras, las células vegetales hacen la fotosíntesis. ¿A través de qué organela? ¿Recuerda? Profe, no sé Una organela si, que solo la tenían las células. ay, perdón, no sé si se me Sí, cortó Ana. solo a mí, pero no escuché lo que dijo porque se cortó todo. Bien, ¿hasta qué escucharon? ¿Hasta la definición de inclusiones Sí, no o escuché más atrás? lo que preguntó, digamos. Ah, bueno, entonces vuelvo para atrás un poquito, para que todos, porque ahí también Rocío dice que también se les cortó. Entonces, tenemos sustancias de reservas, las inclusiones van a ser gránulos, como bolitas. Esas bolitas pueden tener sustancias de reservas como almidón, glucógeno, azufre, polifosfato, etc. Y después va a tener otras bolitas, pueden tener pigmentos fotosintéticos.
Entonces, lo que había preguntado era que en las células eucariota vegetal, ¿qué estructura realiza fotosíntesis? Gracias a qué estructura se puede hacer la fotosíntesis. ¿Se acuerdan? Que era verde. El cloroplasto. ¿Sí? Entonces, como las células procariotas no tienen el cloroplasto, lo que van a hacer, van a tener estas vesículas o estas inclusiones que en el interior va a tener pigmentos fotosintéticos que le va a colaborar o les va a ayudar a, a realizar la fotosíntesis. Y después tenemos vesículas de gases, que estas vesículas lo que se pueden llenar de distintos gases y lo que va a permitir que esa bacteria tenga la capacidad de flotar, es decir, de ascender cuando tiene las vesículas llenas de gases, o también va a tener, cuando liberan esos gases, la probabilidad de hundirse, no la probabilidad, la capacidad de hundirse. Entonces eso le va a dar un distinto rango o le permite una movilidad extra a las bacterias. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Continuamos? Bien, para continuar, dijimos que entonces todo lo que es citoplasma y protoplasma ya lo vimos, ya vimos las tres estructuras, material genético, ribosomas e inclusiones. Las inclusiones pueden ser presentes en algunas bacterias, no necesariamente en todas, o en algunas bacterias van a tener de reserva, otros de fotosíntesis y otros de gases. Puede ir variando según la especie con la que trabajamos. Eso sería el interior. Ese interior está cubierto por una envoltura y a su vez en las células procariotas vamos a tener membrana plasmática, pared celular y una estructura extra denominada cápsula. Ahora vamos a ver cada uno. En la membrana plasmática es donde vamos a encontrar varias diferencias entre las eubacterias o bacterias y las arqueobacterias o las arqueas. ¿Sí? Acá es donde más diferencias o una de las diferencias observables más fácil o que se encuentran. Entonces, las eubacterias o bacterias van a tener una doble capa lipídica de fosfolípidos, de ácidos grasos lineales y van a estar unidos al glicerol a través de una unión tipo éster. ¿Sí? Bicapa fosfolípica, la misma estructura que las células eucariotas, quizás les suenen, ¿sí? Tenemos bicapa porque son dos conjuntos de fosfolípidos y van a tener una unión tipo éster. ¿Sí? Acá estaría a través, la unión de los fosfolípidos se van a unir a través de ciertas características o ciertos compuestos en forma de éster. Y las arqueobacterias, a diferencia con las bacterias, es que van a tener una capa lipídica, simple o doble. Va a depender de qué organismos hacemos referencia, pero podemos encontrar cualquiera de los dos. Pero a diferencia de las bacterias, van a ser lípidos polares formados por hidrocarburos largos y ramificados por tipo isoprenoles. Y van a estar unidos al glicerol por tipo de unión éter. Si estas vamos a tener, como decía, estructuras. ¿Sí? Si vemos las imágenes, esta de arquea tiene el doble de tamaño que la de bacteria. Y también decíamos que la unión al glicerol va a ser a través de una unión éter, a diferencia con la bacteria tener una unión éster.
Y ahora las grandes diferencias, similitudes, ninguna de las dos en especie micro, micoplasma no, sí va a tener esteroles. No, solo esos componentes. Hola, ahí volví. Se me produjo una desconexión de internet, pero ya estoy de vuelta. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe, ahora se Bien, escucha bien. perfecto. Entonces, vuelvo a preguntar porque no sé hasta cuándo me escucharon y cuándo fue que se cortó y no me pudieron escuchar más. Diferencias de bacterias y arquea, ¿sí? En, en la membrana lipídica, que una es doble y que tiene fosfolípidos, esta va a tener una simple o doble, pero con fosfolípidos más largos, y las uniones éster para la eubacteria y la unión éter para las arqueas. ¿Hasta ahí se escuchó o no alcanzaron a escuchar todo eso? Bien, perfecto. Gracias, Azul. Entonces, la otra característica que tienen como similitud las bacterias, las arqueobacterias y las bacterias, es que no tienen colesterol en sus membranas plasmáticas. Y las eubacterias tampoco van a tener otros tipos de esteroles, excepto el género Mycoplasma. Ese género Mycoplasma sí va a tener esteroles en su membrana plasmática. Sería como en general de la membrana plasmática o la composición de la membrana plasmática. Lo que vamos a ver ahora
¿sí? Esto que está acá, que sería aeróbicas y fotosintéticas, es un anexo, tanto para odonto como para técnico. Pero es importante porque tiene, o después se puede asociar con otras cosas, por eso se los damos y lo trabajamos. Entonces, tenemos las bacterias aeróbicas. Las bacterias aeróbicas son aquellas que utilizan el oxígeno, por lo tanto, van a realizar un proceso de respiración celular. Como no poseen mitocondrias, que son las estructuras que les permite realizar la respiración celular en las eucariotas, lo que van a hacer es realizar la respiración celular en la membrana celular. Entonces van a tener enzimas específicas en su membrana celular que les va a permitir realizar la respiración celular. Y las bacterias que son fotosintéticas tienen como el pigmento fotosintético reemplaza el cloro celular y en otros casos, como habíamos visto con las inclusiones, se pueden tener, por ejemplo, las cianobacterias, carboxixomas. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener inclusiones que tienen la proteína rubisco, la enzima rubisco, y que esto le va a poder aportar o colabora en la fijación del carbono y una formación de tilacoides. Entonces, con la membrana más las invaginaciones, va a realizar la fotosíntesis. Por decirlo de forma fácil y más casero, más cotidiano, lo que va a hacer la cianobacteria es fabricar un cloroplasto de forma casera, ¿sí? Porque no llega a formar un cloroplasto completo, pero a través de las distintas estructuras va reemplazando lo que es un verdadero. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Entonces, además de la membrana plasmática, teníamos citoplasma, membrana plasmática y alrededor de la membrana plasmática, es decir, algo que envuelve la membrana plasmática, vamos a tener la pared celular. ¿Sí? La pared celular se va en células eucariotas vegetales y en las procariotas. Es algo que tienen en común. Entonces, la pared celular va a proporcionar tensión a la membrana plasmática y a la vez va a darle al organismo, en este caso, forma y rigidez. ¿Sí? Porque acá tenemos, cuando hablamos del reino Monera, hablamos siempre de organismos unicelulares procariotas. Y también tenemos diferencias en las paredes celulares. Tenemos bacterias o las eubacterias que va a estar formada por peptidoglucanos y las arqueobacterias van a estar formados por pseudopeptidoglucanos. Si hay alguna diferencia en los polisacáridos que componen, entonces eso también es otra de las diferencias marcadas, como habíamos visto en la membrana celular. Y a su vez, cada uno de los dominios tienen excepciones. El micoplasma, que ya lo habíamos visto en las bacterias, no tiene pared, y las bacterias, como es el termoplasma, que tampoco tiene pared. Si estas son dos excepciones, como a la regla general de lo que son eubacterias y arqueobacterias. A su vez, estas diferencias nos permiten hacer una clasificación al ser humano, nos permiten hacer a través de una técnica que se llama Gram, ¿sí? Tinción o coloración de Gram. Es una técnica que se utiliza en el laboratorio para identificar distintos tipos de bacterias. Como es un método o un proceso que utiliza el hombre para clasificar a las bacterias, lleva distintos procesos. Y generalmente es más frecuente para las eubacterias. ¿Sí? Dentro de las eubacterias, esta diferenciación, porque las arqueas, a tener una estructura de pseudopeptidoglucano, se complica un poco más para ser teñidas o para retener el colorante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene el conjunto de células que se quiere estudiar, se
tiñe ese tejido, esa preparación a través de esta, que es un fijador. Una vez que se coloca este colorante, se tiñe todas las células violetas, luego se con alcohol y acetona. Esto lo que hace es que algunas células queden teñidas y otras se empiecen a desteñir. Agrega un contraste rojo o rosado, que es la safranina, ¿sí? Y eso lo que hace es que las bacterias que se habían desteñido vuelvan a tomar un color, pero en este caso van a quedar de color rosado. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo este proceso? Es que las bacterias que quedan color violeta se determinan gram positivas y las que, como por ejemplo el Staphylococcus aurealis o el Streptococcus pneumoniae, y después las que quedaron de color rosado se van a denominar gram negativa. Por ejemplo, la Escherichia coli, que es una de las más conocidas. Acá estaría explicado ese proceso, ¿sí? Acá teñimos todo, entonces todas las células, todas las bacterias se van a teñir. Una vez que hacemos el lavado, algunas bacterias se les va a ir su tinción, por así decirlo, han quedado solamente las circulares, las otras no tienen color, y cuando se les vuelve a colocar con la cefarina, algunas van a quedar marcadas con rosada, las que quedaron marcadas con rosadas se las va a denominar gran negativa, y las que quedaron como violeta, en este caso las circulares, se las van a denominar positiva. Entonces, de esta manera es una forma rápida de poder clasificar a las bacterias. ¿Por qué se debe a esto, a esta diferencia de tinciones? Se debe al contenido o a la estructura que tienen las membranas, las paredes celulares. Por ejemplo, las gram positivas, una vez que ingresa la tinción violeta, queda como pegada o almacenada en el interior celular. En cambio, las gram negativas lo que hace, no quedan adheridas 100%, sino que cuando se le pone alcohol o esa tinción se libera de la pared celular. Entonces, por eso quedan desteñidas y cuando se les pone el color rosado y las otras quedan negativas. El color rosado se les agrega, ¿sí? La safarina se les agrega para poder detectar de mejor manera las bacterias, porque si no quedarían todas transparentes y no se podrían distinguir. ¿Se entendió la coloración de Gram? ¿Sí, no? ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Cualquier cosa me avisan. Y la última estructura que habíamos visto en el esquema, en parte de la envoltura teníamos el citoplasma, membrana celular, pared celular, y en algunas procariotas hay lo que se llama cápsula, que es una capa mucilaginosa de polisacáridos. A esta capa la vamos a denominar glucocáliz. Si esto es en procariotas, no en todos los individuos del reino monera. Entonces, si esta mucosa o esta liberación de mucosidad es fina y flexible, va a recibir el nombre de capa mucosa. Pero si se libera una gran cantidad de esta mucosidad, se va a volver gruesa y a su vez se va a volver rígida. Entonces, cuando tiene esta característica de gruesa y rígida, se va a denominar cápsula. Por ejemplo, ustedes tienen acá el dibujito de esta bacteria, la forma externa de esta bacteria, entonces lo que va a hacer va a liberar como una especie de moco o de gelatina alrededor. Entonces puede ser finita o puede ser gruesa. Si es gruesa se vuelve un poco más rígida y le da como una protección extra. ¿Para qué va a funcionar o para qué las bacterias liberan estas sustancias? Porque le va a permitir una adherencia. Como es mucoso, como es algo pegajoso, se va a poder adherir tanto a sustrato como a otras células o a algún organismo para generar quizás parásitos.
también al tener como una protección extra va a evitar que el agua se evapore o va a evitar la pérdida de agua, la desecación de las células. Porque si nosotros nos acordamos, las bacterias, al ser pequeñas, y las arqueas, tienen un gran intercambio con el medio ambiente, tanto como las cosas que entran como lo que sale. Entonces, como el agua es muy apreciado, esta cápsula o esta capa mucosa permite bloquear la salida del agua. Y a su vez también va a darle resistencia a la fagocitosis, es decir, no va a tener o va a ser más difícil que alguien se la degluta, ¿sí? La elimine, entonces va a aumentar su virulencia porque es más difícil de derrotarla, por así decirlo. ¿Se entendió lo de la cápsula? Continuamos. ¿Sí, no? Continuamos entonces. Tenemos citoplasma, que ya lo vimos, la envoltura, que también ya vimos todas las tres estructuras, las tres características, y por último tenemos los apéndices externos. Tal como la palabra lo dice, es algo externo a la célula, se encuentra en la parte externa y es un agregado, ¿sí? No es algo perteneciente puntualmente a la célula. Es de la célula porque está en la célula, pero no es interna, por así decirlo. Y tenemos tres grandes apéndices. Tenemos flagelos, pilus sexual o pilisexual, cualquiera de los dos nombres lo pueden encontrar, y las fimbrias. En forma general es como lo ven. El flagelo generalmente es largo y se puede encontrar en uno, dos o en pocas cantidades. Se encuentran generalmente en casi toda la superficie de la célula y son cortos y muy numerosos. Y el pilisexual generalmente se encuentra también de forma individual en los extremos de las células. Ahora vamos a trabajar a cada una. Los flagelos, los flagelos tienen una estructura muy similar a los flagelos que tienen en las células eucariotas. Entonces, la estructura quizás ya se les es familiar cuando trabajaron células. Entonces, los flagelos van a ser estructuras filamentosas proteicas, van a estar desnudas. ¿Por qué desnuda? Porque no van a estar cubiertas por la membrana celular ni por la pared celular, sino que es algo externo. Va a tener aproximadamente un tamaño de 20. Son extensiones largas y delgadas y generalmente va a estar en pocos números presentes en las células y van a tener, según la especie, composiciones diferentes y funciones diferentes. Tenía la cámara apagada, con lo que se me fue el internet y volví, ahí la prendo para que me puedan ver porque les voy haciendo gestos y me acabo de dar cuenta que la cámara no estaba prendida. Bien, y estos flagelos se van a ubicar en distintos lugares, pueden ser únicos o numerosos, se van a ubicar en el polo celular, ¿sí? Solamente en un extremo, se pueden ubicar en ambos polos o en distintas partes de la periferia de la membrana. Si entran en las distintas partes de la superficie, vamos a denominar como flagelos periféricos. La función principal o la función que tiene va a ser la de movilidad. Gracias a ese flagelo, cuando se mueve en forma de zigzag, por así decirlo, va a permitir que la bacteria, el organismo en este caso, se pueda desplazar. Es lo mismo que si nosotros pensamos en la especie humana, la única célula que tiene flagelo es el espermatozoide, y pensamos en el espermatozoide, la cola del espermatozoide sería el flagelo, y eso es lo que permite que el espermatozoide se desplaza. Entonces, en las bacterias es exactamente lo mismo. Con respecto a la estructura, podemos observar tres grandes partes, los filamentos, que van a ser tres cadenas de lina, que es una proteína globular, y va a estar en forma de triple hélice, lo que le va a permitir el gran movimiento. Después vamos a tener, terminamos
gancho. Ese gancho es un filamento terminal que se va a insertar en el cuerpo basal, que es la siguiente estructura, y lo que le va a permitir transmitir el movimiento del flagelo a la bacteria y también le va a permitir una rotación a la bacteria. A través de ese gancho, la bacteria con el flagelo y va a poder transmitir el movimiento de un lado para el otro. Y el cuerpo basal van a ser varios anillos fijados en la membrana y pared celular y va a tener un motor rotatorio que es lo que va a estar impulsado a través de manera quimiosintética, es decir, procesos de nutrición que realice la bacteria y va a permitir que se mueva, se desplaza, rote, etc. Saca la energía para generar el movimiento del flagelo y permitir el movimiento de la célula a la par, digamos. Hasta acá estamos con flagelos. ¿Continuamos? Profe, tengo una Sí, duda, sí, te porque escucho. en el cuadernillo dice algo de las Sí, gran negativas y positivas, que hay distintos anillos. ¿Esos anillos se sí. refiere a lo que dijo del cuerpo basal? No, a los anillos que hace referencia en gram positiva y gram negativa, hace referencia a estos anillos que tenemos. Estas estructuras van a permitir, ¿sí?, que se una o no se una, serían estas estructuras que tenemos acá. Sí, va a permitir que se una o no se una. Y los anillos que yo hago referencia es a donde está unido el flagelo. ¿Sí? ¿Se Ah, bien, entiende? sí, Los anillos que yo digo serían estos. Estos que están de forma horizontal. Y estos anillos son los que permiten anclarse. ¿Sí? Esto sería el final del flagelo. Este es el filamento, este es el gancho y estos son los anillos. Estos anillos, y acá tenemos la pared celular y la membrana celular. Entonces estos anillos se van a incrustar en la membrana celular y en la pared celular. ¿Sí? sí. Gracias, profe. De nada. Bien, entonces continuamos con la otra estructura, si no hay otra duda, continuamos con las fimbrias. ¿Sí? Las fimbrias van a ser, porque tenemos fimbrias, flagelo y pilus. El flagelo ya lo vimos, ahora vamos a concentrarnos en las fimbrias. Las fimbrias van a ser similares a los flagelos, es decir, van a estar compuestas por fimbritas, pero van a ser más cortas, van a medir entre 15 a 20 micrómetros y van a ser más numerosas. Y a su vez también su diámetro va a ser menor. ¿Sí? Si ustedes ven este esquema, por así decirlo, porque no es la representación real, pero esta se ve más larga y el diámetro de esta, del flagelo, es mayor que la de las fimbrias. Entonces, más numerosas y pequeñas y más delgadas. Van a tener un origen de la membrana celular, es decir, se van a formar a través de la membrana celular y a diferencia con el flagelo, no van a tener ni gancho ni cuerpo basal, ¿sí? Entonces, toda esta estructura no la van a tener, solamente van a tener esta estructura del filamento. Y la función de las fimbrias puntualmente va a ser adherirse a las superficies, ¿sí? A distintas superficies, tanto inertes como a otros seres vivos, va a permitir unirse a otras bacterias para realizar el proceso de conjugación, que ya lo vamos a ver, que es intercambio de material genético, y también son lugares para adhesiones de virus. ¿Sí? Utilizan las fimbrias para su beneficio, para adherirse a sustratos, adherirse a otras células, pero también los virus van a tomar esas estructuras y a ellas. Por eso se encuentran alrededor de toda la pared celular o membrana celular, porque tienen un origen de la membrana celular y esto va a permitir
o adherirse, y si tiene la capa mucosa va a tener una mejor adhesión, pero ya con los fimbrias ya se pueden adherir a distintas estructuras o lugares. Por ejemplo, la Escherichia coli, que es la más una de las bacterias más conocidas, la Pyogenes también va a tener esta característica. La profe les dijo que ustedes tienen que estudiar, tanto técnicos como odonto, los cuadros que tienen al final de las bacterias y las enfermedades que producen. ¿Eso se los aclaró la profe? ¿Sí? ¿No? Sí, a lo que hago referencia es que al final, tanto en técnicos como en odonto, ustedes tienen estos cuadritos. Estos cuadritos que les va diciendo el nombre de las especies y qué efectos produce en el ser humano. ¿Eso se los mencionó la profe? Sí, perfecto. Entonces, ahí en el cuadro tienen como todo resumido, pero si ustedes ven, hemos ido mencionando distintas especies. Eso mismo, Lauti, que vean la parte patógena, que es lo que seguramente les van a evaluar. Entonces, hemos ido viendo distintos ejemplos, entonces pueden ir completando su cuadro con estos ejemplos, qué características tiene cada una de las especies. Y la última estructura correspondiente a los apéndices externos va a ser el pili o pilus. Lo pueden encontrar con esos dos nombres. El pili sería esta estructura que está acá, como este palito, por así decirlo, que se ve, va a tener una estructura similar a las fimbrias, pero van a ser más largos y menos numerosos las fimbrias, y la función va a ser es participar en el proceso de la conjugación. ¿Qué es el proceso de conjugación? El proceso de conjugación es, primero necesito dos bacterias, quiero mostrarle con el mouse, pero el mouse no, está. ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que teníamos un ADN cromosómico y un ADN extracromosómico, que lo denominábamos plásmido? Ese ADN extracromosómico se puede transferir a distintas bacterias. Entonces, el pili o pilus lo que va a hacer es introducirse en otra bacteria. Esa unión entre el pilis y la otra bacteria va a permitir que las membranas plasmáticas se fusionen. La donadora va a transferir el plásmido a la célula receptora. Una vez que se hace esa transferencia, las bacterias se van a separar completamente y van a continuar cada una con sus procesos que estaban realizando. Esto lo van a ver con más detalle el jueves, lo vamos a ver mañana. Mañana nos vamos a concentrar puntualmente en todo lo que es con la reproducción de las células, de las bacterias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? Necesito así, sé que me están escuchando, por favor. Bien, perfecto. Entonces, la próxima hora, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el resto de las burbujas, con una de las otras burbujas, creo que es la 6X, entonces nos vamos a encontrar y vamos a continuar, porque hasta acá han llegado sus compañeros en la presencialidad, entonces la idea es continuar la próxima hora, todos terminar la última parte de que nos queda de la organización celular del reino Monera, y también vamos a tener lo que quede de la clase como clase de consulta. Así que busquen sus apuntes o lean los apuntes, apuntes tanto lo que les da de apuntes de estudio o sus propios apuntes, a eso me quiero referir, para ver si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro o algo que necesiten que se les vuelva a explicar, todo lo de la unidad 10, ¿sí? Cualquier parte de la unidad 10, no solamente lo que hemos visto hoy.
lo que necesiten, vamos a trabajarlo en la siguiente hora. ¿Sí? Entonces nos encontramos a las 10 horas para continuar con la clase, ya que se nos una la burbuja 6X. Si no tienen ninguna duda, nos encontramos a las 10 de la hora. ¿Sí? ¿Alguna duda?